Hola amigos, yo soy Isaías y bienvenidos al primer episodio del podcast Maestros al Tiro, el podcast para maestros de niñas. La frustración en el ministerio infantil. Y para abordar este tema les traigo una invitadaza de lujo. Aunque en este ámbito cristiano no utilizamos esta palabra, ella va a ser la madrina o quien va a inaugurar este proyectazo. Con ustedes... Con más de 22 años sirviendo en el ministerio infantil, ha dedicado su vida a formar, enseñar y evangelizar a niños en diferentes áreas del servicio cristiano. Ha sido líder distrital de MIDI durante 6 años, escritora de lecciones para la Escuela Bíblica de Vacaciones, NECAT. Además, maestra en Escuela Nacional de Ministerio Infantil, Yucatán. Actualmente, es ministro iniciado de las AD, subcoordinadora del Ministerio Infantil Igle Kids Ebenezer, evangelista de niños y autora de materiales infantiles, impactando nuevas generaciones con pasión, creatividad y amor por la enseñanza. Además, Dios le ha encomendado una labor muy especial, ser mamá de Gama, una bendición que complementa su llamado y ministerio. Karen Martín, la madrina de este proyectazo, amiga. Muchas gracias. No, hombre, Isa, por muchas gracias a invitarnos ti. a este espacio tan bonito que yo creo que va a ser un espacio de mucha bendición para muchos maestros. Sí. Y bueno, Karen, como lo mencionamos en el video anterior, tiene mucha experiencia, ha trabajado en muchas áreas, en el área infantil y pues como tiene mucha experiencia porque ya tiene tiempecito en el ministerio infantil, creo que conoce lo que es la frustración en el ministerio infantil. Entonces, pues vamos a platicar para que allá en casa, donde estás viendo este video, en el camión, en el taller, en la oficina, tengo usted vitacilina, en donde quiera que tú te encuentres o usted se encuentra, Póngase al tiro. póngase al tiro. Que quiero decir que al tiro significa, es una palabra muy regia, Sí. que es ponte trucha, ponte alerta. Obviamente viene con un gran significado porque pues las generaciones cambian y nosotros como maestros de niños tenemos que estar alertas, tenemos que estar a la vanguardia, por así decirlo, tenemos que estar actualizados, tenemos que estar al tiro de todo lo que salga para poder servir mejor a la niñez y claro, salvaguardar también su salvación, su integridad y todo lo que en el entorno de la niñez. Pero bueno, vamos a platicar y vamos a hablar acerca de la frustración en el ministerio infantil. Y bueno, vamos a iniciar por el principio. ¿Qué es la frustración para ti, Karen? Bien. La frustración la he sentido desde el principio del ministerio, que el Señor nos llamó a trabajar con los niños hasta la semana pasada, todavía la sentía. Hace unos días. Es un sentimiento que ocurre que cuando tus planes, tus ideas, tus propósitos, tu objetivo no se alcanza, no se logra o no realizas algo como tú querías, como a ti te gustaba, bueno, aparece entonces la frustración. Es un sentimiento que puede durar muy poco, dependiendo de cómo sepamos sobrellevarla. Y puede ser un momento y ya. Okay. Como el enojo, como cualquier otro sentimiento, o podemos no saber manejar la frustración y entonces dejar que tome un papel más relevante en nuestra vida, en nuestro ministerio, y entonces ahí es donde a veces tenemos problema. Sí. Pero la frustración es humana, todos nos hemos frustrado, y si como maestro de niños te has frustrado todo el tiempo que has trabajado, déjame decirte que es normal. Lo que no es normal es permitir que la frustración se sobreponga sobre todas las cosas, ya nos haga tomar decisiones que tal vez no son las más adecuadas. Sí, y en el ministerio infantil no te vamos a mentir, si tú eres nuevo en este área infantil o si ya tiene tiempo, no vamos a mentir, y el ministerio infantil no es color de rosa como la canción de color de rosa. No es de color de rosa, no es color azul, no es color morado, no tiene ningún color. Es color frustración. Es color frustración. Tampoco. Es muy bonito trabajar con la niñez, pero también la frustración te permite aprender. Así es. Aprender a que tus tiempos, sí, o a lo mejor tú eres como uno
eres de los maestros o vas a ser uno de los maestros o tienes esa habilidad o esa forma de ser de que son 5 minutos para esto, son 3 minutos para esto, o eres muy organizado, tristemente en el Ministerio Infantil no va a salir al 100%, pero no es recomendable aquí no te vamos a mentir, te vamos a decir las cosas como son, directos para que sepas y tengas herramientas, que es el objetivo de este proyecto, que tengamos herramientas y que todos los maestros nos aconsejemos, nos desahoguemos y oremos juntos. Así es. Para poder actualizarnos y decir de que tranquilo, no pasa nada, yo pasé por ahí. Entonces, bueno, para comenzar, si tú eres nuevo en esto, toma también lápiz y papel, como ya lo mencioné. El Ministerio Infantil no es sencillo, no. Creo que todos comenzamos, y no me dejarán mentir ni Karen ni los que nos están viendo. ¿Cómo comenzamos en el Ministerio Infantil? Nos dieron un libro y nos dijeron, Isaías, Karen, vas a dar la clase el próximo domingo. Sí, así fue. ¿Sí? Te entregan así el manual y te dicen, yo te nombro maestro de niños. Fin. Y te avientan al ruedo. Y anda, hijo, vaya. Eso es algo muy interesante. Fíjate que es un común en la mayoría, no en todas, no tampoco generalizamos, pero es muy común en las iglesias que cuando llega alguien nuevo, recién convertido, se bautiza, recién bautizado, a servir en el ministerio de los niños. Y en mi caso, hace 20 años cuando comencé a trabajar con los niños, no existía ningún tipo de capacitación. Tú enseñabas como tú viste que te enseñaron a ti y se cometían muchos errores. Una de mis frustraciones es que muchos de los niños que yo comencé a enseñar es que, pues tristemente varios se perdieron, porque a uno le dicen de dar la clase, pero no te enseñan qué es lo que tienes que hacer, cuál es tu objetivo en realidad. Tu meta para ti como maestro reciente, al parecer, es solamente que aprendan de memoria la lección, los nombres de los personajes, los datos históricos, y si tú logras que el niño se vaya con eso, tú ya ganaste. Esa es la mentalidad. Pero la verdad es que el propósito va mucho más allá, muchísimo más allá. Y luego, con el pasar de los años, uno se da cuenta de que no era suficiente en los datos y caemos en cuenta de que nos hizo falta el verdadero objetivo, pero nadie nos lo dijo. Y eso es frustrante también, así, de saber, ¿por qué no supe antes? Sí, y nos dan de que y tú estás, que voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a programar esto, y como son nuevos o fuimos nuevos, no nos salen las cosas como son. Pero es parte, obviamente no hay que normalizarlo. Yo estoy en contra de como salga. No. Jamás. Un verdadero maestro se tiene que programar. Eso es algo muy frustrante. Sí. Y a mí me frustra ver maestros que le hacen a la y se va. Entonces no son maestros. Los dos. Esos no son maestros. Si hacen las cosas a la y se va, no son maestros. Un verdadero maestro se capacita, se programa. Un verdadero maestro no hace, y es un tip. Un verdadero maestro no se prepara 3 horas antes de dar la clase. Un maestro se prepara desde una semana de anticipación. Debería de prepararse. Orando por sus alumnos, orando por su clase, preparando las ideas, el material, mejorando incluso el material que a ti te dan. Cuando tú oras y cuando tú conoces la necesidad de tus alumnos, tú le puedes poner ahí algo más específico de la clase y de lo que ya viene en el manual. Claro, y no te ha pasado, y bueno, ya que estamos hablando del aula de clase, hemos pasado por esa situación en la que tú te preparas demasiado, pero a veces los niños no te ponen atención o se te va más el tiempo en llamando la atención, regañando, corrigiendo, y ahí también entra una frustración, Karen. Cuando tú preparas tu clase con excelencia o así, pero hay cosas que los niños no te ponen atención y parece ser que los niños, que estás sembrando en terreno seco. Ajá. y cansa, claro, porque te preparas con mucho tiempo, y fíjate que a mí me pasó eso, que estuve un año, vamos a llamarlo, en el desierto, pero agradezco demasiado ese desierto,
Sí. Porque en el Club Linaje Real, nosotros lo que hacemos es escuelas de verano y después con lo que es arrojamos la red y Cristo nos ayuda a recoger la red. Pero en todo ese semestre solamente tuvimos 3 alumnos, nada más. En todo el semestre, 6 meses con 3 alumnas, pero fieles. Y obviamente como maestro era de que, o sea, son 3 personas, claro, son 3 almas muy importantes. Así es. Pero como maestros de niños también queremos pues tener más alumnos, que tener un aula de clases Mayor alcance. mayor alcance, y obviamente te entra la frustración porque dices, es que pues son lo mismo, no siento que no ponen atención, siento que siento que yo soy el problema, que eso pasa muchísimo con los maestros de niños, de que te preparas mucho, pero dices, no, yo soy el problema, puede ser que sí, puede ser que no, ahorita lo vamos a descubrir, y no aprendan los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, ahí entra la frustración del estoy sembrando o no estoy sembrando, o estoy sembrando en tierra que no. Y es donde te empiezas a agüitar o a Sí, entristecer. a desanimar. Bueno, hay que tener en cuenta que el corazón del niño siempre es un terreno fértil. Siempre, siempre, siempre. A veces la semilla tarda en germinar porque no depende únicamente de nosotros ese crecimiento. A nosotros nos frustra mucho precisamente a los maestros cuando no vemos crecimiento en nuestros niños, como cualquier persona que cultiva una planta, sea de cualquier tipo, y estás invirtiendo en ella tiempo, cuidado, la vigilas, la atiendes, y no crece, y no crece, y no crece, y eso frustra, y empiezas a buscar entonces la raíz del problema. Es importante hacerlo, sí, es importante hacerlo. Saber, como decías tú, descartar si soy yo como maestro el problema, si no estoy comunicando de manera efectiva el mensaje a los niños, si son mis técnicas, si son erradas o no son de acuerdo a su edad, a su desarrollo, etcétera. Es bueno saberlo, es bueno investigarlo. Sin embargo, si ya hemos hecho toda esa investigación, ya le he puesto así, ya le he hecho así, ya le cambiamos, intentamos esto, intentamos aquello. Bueno, también hay un punto muy clave que son los padres. Y tenemos ahí que nosotros descansar en el Señor y en nuestra relación con Él, de tener la certeza que hemos hecho lo que nos corresponde. Yo me he preparado, he orado, he visitado, he atendido a los niños, les preparo su material con mucho amor, de acuerdo a su tipo de aprendizaje, de acuerdo a su desarrollo, y aún así nada. Bueno, tenemos que tener en cuenta que los discipuladores por naturaleza son los padres. Claro. Y Karen, ahorita fue como una señal divina. No. Karen ha trabajado bastante con niños de la iglesia. Entonces, creo que Karen nos va a ayudar demasiado en cómo trabajar con niños en la iglesia, pero también tienes experiencia en el campo afuera. Sí. Pero últimamente Dios la ha usado demasiado con los niños, con los Igle Kids. Igle Kids. Saludos a mis niños Igle Kids. Y ahorita, o sea, lo que tú comentas, trabajar con los padres de familia es súper importante. Y ahorita yo quiero como platicarles también, porque pues base mi experiencia con 10 años trabajando con niños de afuera, que me da mucha risa trabajar con niños de la calle, por así decirlo, pero son y niños, en la calle. Y en la calle, literalmente. Pero son niños que no van a una iglesia como tal, no tienen un pastor como tal. Y lo que ahorita comenta Karen es muy, muy, muy interesante, el trabajar con los padres de familia. Sí, el ministerio infantil es muy amplio. Cuando tú te metes al ministerio infantil tienes que entender una cosa, no te toca ministrar solamente a los niños, te toca enseñar a los padres a enseñar a sus hijos y a los maestros a enseñar a los niños también. Entonces son 3 áreas al mismo tiempo, niños, papás, maestros, y a todos los tienes que enseñar. En la iglesia tomamos todo el mes de enero para eso. Vemos la necesidad más apremiante y todo el mes de enero es capacitación de padres, de maestros, porque es importante. Y el resto del año, ahora sí, nos dedicamos con los niños. Y te decía que es algo muy... es una parte que a veces no tomamos muy en cuenta. Es demasiado el ejemplo que los padres dan acerca de los niños. Por eso hay que siempre decirle a los padres, este mes, papás, vamos a hablar de la honestidad.
porque siempre duele que estás dando tu clase y que tienes, tú sí sea así, que tú no sea no, Isa, y de repente un niño salta y dice, es que mi papá le miente a mi mamá. Y tú dices, no. Entonces, el ejemplo, la enseñanza comienza siempre en casa. Es muy trillada la frase, pero es real. Hay otra frase que dice que las palabras direccionan, pero el ejemplo arrastra. Tú le puedes decir al niño, ve para allá y así le vas a hacer. Y el niño, bueno, pero el ejemplo del papá lo va a arrastrar hacia lo que él hace, hacia lo que él acostumbra. Y esto es muy frustrante Claro. porque tú das todo por encaminarnos en el camino bueno, pero sabes que hay una cosa muy, muy fuerte, que es el ejemplo del papá, que si es contrario a lo que tú estás enseñando, tu enseñanza puede verse desmoronada por completo. Sí. Así como esa enseñanza puede también, dependiendo del crecimiento que el niño tenga y de la obra del Señor en su vida, puede que ahí quede como un tiempo ahí en stand-by, pero más grande, ya cuando no esté bajo la influencia de sus padres, porque hay casos bien raros y bien buenos de que toda la familia es así, pero resulta uno que dice, yo no voy a ser, desde que es niño, dice, yo no quería ser como ellos, yo no quería ser como ellos, y se esfuerza desde que es un niño a ser diferente y busca entonces un lugar en el que él pueda aprender de otras personas fuera de su casa, pero son ejemplos muy aislados. Sí. La mayoría cae en la regla de que va a hacer lo que sus papás hagan, va a decir lo que sus papás dicen, va a ser como sus padres son. Sí. Y pues el crecimiento que nosotros esperamos también va a depender del crecimiento de sus padres. Sus papás, claro. Acá en el área de evangelística, pues trabajar con niños con situaciones ya sean y obviamente puede ser que en las iglesias sea similar, porque la iglesia no es un lugar de santos, la iglesia es un lugar de restauración, pero trabajar con niños ya sean abandonados, abusados, con problemas, etc, 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 etc. Y no voy a mencionar más palabras porque YouTube me puede censurar el podcast. Ya perdió uno. Desde el día uno. Desde el día uno. Cuánta frustración, Cuánta ¿verdad? frustración con el YouTube. Trabajar con los niños, tú haces un plan, un proyecto, ¿no? Y obviamente tú vas a sembrar la palabra, tú vas a compartir la palabra, te vas a esmerar en dar tu lección. Lo que nosotros hacemos es lecciones dinámicas, porque yo detecté que una clase, llegamos y algo que me encantó de Karen cuando fue líder de aquí, de todo la área de Yucatán, fue hacer clases o reuniones atractivas para los niños, porque ¿de qué sirve que hagas una reunión más si va a ser con cantitos? Un poquito más de lo mismo. Exactamente. Entonces, cuando yo detecté que a mis alumnos les gustaban más las clases con globos, con coroplast, con coreografías, en talleres, que los niños se movían, pude detectar que los niños llegaban mucho más emocionados, Sí. más interesados, los papás los papás apoyaban más. Sí, porque los mismos niños hablan y dicen, yo quiero ir al club. Exacto. Sí. Quiero que sea, y hoy no vamos a ir al club. Luego sale otro plan de los papás de, Sí. vámonos al cine. No, es que hoy es viernes de club. Sí, y es muy interesante los niños que de corta edad, Sí, lo piden. no sabemos cómo saben, pero y esperan ya el viernes para ir al club. Sí. Entonces, tú estás sembrando la palabra de Dios. Y fíjate, regresando un poquito al tema, Karen, de mis alumnas, que eran 3, que ahorita las queremos demasiado, hacemos el proyecto, ¿no? Y vamos a enseñar esto. Y a mí me costaba demasiado, bueno, nos costó demasiado que ellos oraran por sí solos. O sea, de que ellos dirigieran la oración antes de comenzar Sí. la clase. Y cuando retomamos, la primera reunión fue, ¿alguien quiere orar para comenzar? Y las 3 así. De verdad me frustré bastante porque era ay Dios, tengo que Ustedes ya lo regresar. Ustedes ya lo saben. Tengo que regresar o a decir... Córtale. Aquí estamos. Cuando, sí. Entonces, retomamos
la oración. Y ellas ahorita ya a la fecha, todos se pelean por Por orar. orar, sí. Entonces es lo bonito. Y en ese momento, Karen, iba a llorar. Cuando yo ya me sentía súper desanimado en las... tenía solamente 3 alumnos y yo quería compartir más, hacer más grande el club. Y la oración de las niñas, cuando nosotros éramos 3, siempre ellas oraban por Señor y trae más niños. Señor y trae ¿qué más tal? niños. Señor, trae más niños. Y yo, claro, ¿es válido o tú corrígeme si está mal? ¿Es válido? Bueno, no es válido. Yo mismo me corregí. Es humano Ajá. que tirar la toalla. No es válido tirar la toalla. Es humano tirar la toalla, pero Dios no aprueba que te rindas, porque con Cristo somos más que vencedores. Y si yo quería tirar la toalla, de que ya, o sea, ya me cansé, me compré un libro y decía ahí, cuando yo abrí las primeras páginas, ¿Qué libro y por qué de 625? sí, ahí lo traigo. Recomendado. Recomendadísimo, dice, sí, es recomendado. Aquí lo voy a poner, mira, aquí lo voy a poner la cara de Karen. Se llama Tu Ministerio de Niños Puede Crecer. Sí, muy lindo. Ajá. Y dice, tal cual las palabras, ¿alguna vez te has sentido que tu ministerio de niños no crece? Y yo, sí. Y dice algo muy interesante de, recuerda que Cristo se encarga del crecimiento y nosotros solamente nos encargamos de compartir la palabra. Sembrar. Exacto, y de sembrar. Y ahí en el libro venía el ejemplo de un bambú. El sembrador hace la maniobra del bambú, pero el bambú se tarda años en crecer, que solamente el proceso lo conoce el que sembró y el bambú, con el bambú posible. Y el crecimiento que tiene el bambú es muy amplio y sirve para muchas cosas, pero su crecimiento es muy lento. Y ese ejemplo nos dice en el libro que así es el ministerio de niños. Tú predica la palabra de Dios y Cristo es quien se encarga del crecimiento. Tú no sabes si le estás predicando a un misionero, a un evangelista, a un pastor, a un maestro de niños, a una persona que Dios va a utilizar para sanidad divina, un profeta, o no sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Dios se encarga del crecimiento de los niños. Sí, la misma palabra lo dice. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Y Cristo venía en el camión cuando yo leí eso, iba leyendo y Dios me hace que, cállate. Me dice, toma, cállate. Y obviamente sí lloré demasiado. Y dije, ok, Señor, en tus manos entregó este proyecto, Linaje Real, todos los niños de Linaje Real, que ahorita hasta la fecha somos 20 familias. Ay, gracias a Dios. Gracias a Dios, fieles. Y que en el próximo capítulo vamos a hablar acerca del pastorado infantil para que no se lo pierdan. Y Cristo fue el que me dijo de que no, o sea, tranquilo, todo está bajo control. Y claro, es válido porque tú te esfuerzas demasiado y a lo mejor tú no lo notas o a lo mejor los demás personas no lo notan, pero el único que va a notar ese crecimiento es Cristo y los niños en su momento. Así es. Cuando yo daba las clases con otros niños, ¿cuántas generaciones no les has dado clases tú? No, hombre, ahorita ya algunos están casados, ¿no? Todas las arrugas, ¿no? A mí me tocó un niño que yo siempre pedí niños de cuna. O sea, cuna, kinder. Son los mejores para mí. Los nuestros niños no tenemos favoritos. Que va a ser otro capítulo. Guillo, que va a ser otro capítulo, ¿no? Mito, realidad. El impacto que tenemos nosotros como maestros de niños en la niñez es que yo a mis alumnos los ponía sentaditos y les daba la lección. Me decía la mamá que llegaba este niño, ponía sus peluches a la pared y él daba la lección. Entonces ahí la mamá vio reflejado el crecimiento en el niño. Y ahorita pues ya no es un niño, ya es un adolescente. Pero yo comencé muy chico en el ministerio infantil. O sea, tengo 29 años, aunque no parezca, tengo 29 años y Escríbanos de cuántos parece Isa. ¿De cuántos parezco? Tengo 29 y comencé a los 12, 13 a dar clases, muy chiquito. Pero bueno,
tu esfuerzo parece que nadie lo nota, pero sí, Dios lo nota, Dios lo ve. Dios ve todo, ve tu corazón y ve tus ganas de trabajar. Y algo que es muy importante para disipar la frustración, Isa, es precisamente eso, mirar con los ojos de la fe a nuestros niños. A veces sentimos que verdaderamente hemos trabajado años ya y ellos siguen igual, pero nos toca ver con los ojos de la fe. Aquí en Yucatán tenemos un lema, el Ministerio Infantil tiene un lema que es niños de hoy, líderes del mañana. De alguna manera van a acabar siendo nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes, superintendente de la dominical, diáconos. Y Presidente. hoy nos toca ministrarnos y por eso, ministrarlos. Y por eso es importante que no nos rindamos. Como tú decías, de que estuve a punto de tirar la toalla. Es importante no hacerlo porque mucho depende de ello, el crecimiento y el futuro en el que ellos se van a desenvolver. Van a ser cristianos a medias, líderes a medias. ¿Cómo? Entonces, depende de ello. Y a nosotros nos va a repercutir también. Sí. Nosotros ahí, cuando seamos grandes ya, jubilados, y nos sentemos en las bancas de la iglesia a que nos prediquen, van a ser nuestros alumnos. Sí, Nos sí, toca ver con los ojos de la fe. claro. ¿Y alguna vez, maestro nuevo o maestro, has pensado, ¿realmente estoy haciendo algo para Dios? ¿Realmente lo estoy haciendo para Dios? ¿O realmente Dios ve lo que estoy haciendo? Son preguntas válidas, porque somos humanos. Pero hoy yo te quiero decir que sí, Dios está viendo tu trabajo. Dios está viendo, ay, ya voy a empezar a predicar, ¿no? Dios, ay, va a llorar. Dios ve que te desvelas haciendo material. Dios ve que a lo mejor no tienes las finanzas y estiras las monedas o el billete para tus alumnos. Dios lo ve y Dios te va a recompensar. Es parte del ministerio infantil. Recuerda, maestro, maestra, Dios no se queda con absolutamente nada. Y cuando tú das de corazón, Dios no te bendice de una manera que abunde. Dios te va a bendecir de una manera que sobre y abunde. Entonces, sí, lo estás haciendo para Dios. Así es. Hazlo, deberías hacerlo para Dios. Entonces, ánimo, maestro. Dice la Ánimo. Escritura, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Cualquier cosa en el ministerio de los niños sirve, cualquier cosa que puede ser pequeña, dice la Biblia, hasta un vasito de agua que tú le dieras a uno de estos pequeñitos. A mí me lo haces, dice. Fíjate que respecto a eso de, estoy haciendo algo realmente bueno, algo realmente útil o trascendente en la vida de los niños, muchas veces no nos damos cuenta. Y es importante que tú sepas, en una ocasión me pasó, que yo me sentía así, precisamente frustrada, porque yo sentía que no hacía algo. Mi esposo y yo nos anotamos como voluntarios en una casa hogar para brindarles atención dental. Yo antes de mi bebé, pues trabajaba con mi esposo como asistente dental y ambos, asistente y dentista, nos enlistamos en esta tarea. Entonces recibíamos a los niños en el consultorio, pero había que hacerlo además de nuestros pacientes ya. Ok. Entonces, para mi esposo, para Gabriel, le resultaba muy cansado. Y veíamos la necesidad porque eran varios niños y de repente, puedo traer 3, puedo traer 4. Y de repente la agenda o el cansancio de Gabriel ya no lo permitía. Yo me sentía muy frustrada porque decía, ay, ¿cómo no estudié para ser odontóloga, para atenderlos yo y ayudarle? Porque él ya no puede más con el trabajo doble y luego el extra con los niños es mucho. Lo único que yo hacía, Isa, era el formato, ¿cómo se llama? La base de datos. Sí, la base de datos de cada uno de ellos, de cuál era su situación, anotar su diagnóstico, todos sus datos, la fecha de sus citas, qué se le realizó. Era lo único que yo hacía y me sentaba a mirar cómo Gabriel los atendía. Y yo decía, ay, cómo no pudiera yo hacerlo también, quería ayudar más y no podía, estaba limitada por mis capacidades, por mi conocimiento. Lo único que podía hacer era la de secretaria y llenar todo el diagnóstico. Y mira, un día me sentía tan frustrada, fue una situación de varios meses, porque ellos venían cada semana. Una vez a la semana atendíamos a algunos, luego a otros y así.
hasta que la meta era que todos recibieran por la atención completa. Y una hermana me escribió en la madrugada y me dijo, hermana, estaba orando y mientras oraba sentí de parte de Dios decirle esta palabra. Y me dijo, no tengas en menos lo que haces por mí. Así me lo dijo. Y yo, bueno, está bien. La verdad estaba tan frustrada que no lo asocié a esa situación que yo tenía. Pasaron meses después y la hermana que era encargada de esta casa hogar me comentó que tuvieron una situación con las autoridades, que se quisieron llevar a los niños, que porque recibieron acusaciones y llegaron de sorpresa, porque siempre tienen una revisión mensual, agendada, pero les llegaron de sorpresa a revisarles cómo tenían a los niños y todo, y la verdad es que los trataban con un amor y bien atendidos. No había motivos para quitárselos ni nada. Y me mostró la carpeta con todos los expedientes de los niños y me hizo así. ¿Sabe cuánto nos han ayudado estos expedientes? No. Cuando fueron y revisaron, a ver, si dicen que les dan atención dental, a ver. Y se pusieron a revisar y cuando vieron que todo estaba en perfecto orden y que estaba todo muy claro y todo lo que se les había realizado. O sea, una cosa es hacer la labor y otra que hubiera quedado registrado. Porque pues tú le miras a los niños los dientes y no sabes si se les hizo algo, pero en las hojas viene firmado por el doctor, vienen las citas, las fechas, todo. Y tú te pones a averiguar y sí, todo está hecho en orden, como debería de llevar cualquier niño su tratamiento dental. Y yo me puse a llorar en ese momento, porque no sabía la hermana la frustración que yo traía de solamente llenar hojas y escribir. Y ella me dijo esto, me dijo, ¿sabe? Gracias a esto es que no se nos los llevaron. Ay, qué bonito. Y Todo cuenta. todo Dios lo tiene anotado. Así es. Y claro, y fíjate que la frustración no te hace un mal maestro, sino al contrario, te hace un humano. Inclusive Dios utilizó a personas, claro, en un momento de frustración para hacer grandes cosas. Dios usa los llamados, inclusive también a los que se cansan. Y sí, ¿cuántos de aquí nos hemos cansado? Y con los pies también. Muy bien. Bloque 2. Estás sembrando en silencio. Lo que hoy no ves, mañana dará fruto. Sí, así es. Lo que hablábamos del ejemplo del bambú. Dios ve el crecimiento. Dios ve todo. A mí, cuando yo voy a reuniones infantiles o reuniones que tengo que ver o que me topo con o mis maestros, me abrazan mucho y me dicen, Isaías, qué gusto verte, qué gusto saludarte. Y claro, fueron mis maestros cuando yo era niño y siempre mi respuesta es muchas gracias, porque aquí está sembrado lo que su tiempo, su dedicación. Sí. Yo soy fruto de su tiempo, yo soy fruto de su dedicación. Aunque me dice una amiga de que, ay, Isaías, tú fuiste un alumno muy preguntón, preguntabas demasiado. Y dije, pues, sorry, fui esa herramienta que se utilizó para que te prepararas más. Así es. Sí, entonces, mientras tú... Quieran a sus alumnos, a todos, porque los hacen ser mejores maestros. Sí, y cuando les pregunten algo, un tip, cuando les pregunten algo y ustedes no sepan qué contestar, no digan mentiras. No, jamás. Siempre digan, no sé, pero la próxima clase lo voy a investigar y te lo voy a decir. Porque no vamos a decir cosas antibíblicas y herejías. Muchas de las veces, Isa, cuando los niños te preguntan, no te preguntan para saber, te preguntan porque ellos ya saben y quieren saber si tú sabes también. Sí, a mí me tocó, en el ministerio infantil también debemos quedarnos callados cuando es el momento. Me tocó vivir una experiencia, estaba escuchando a una maestra, que una de sus alumnas le preguntó, oiga maestra, ¿y qué significa Moisés? Y la respuesta de la maestra fue, ay, no sé, creo que le pusieron así porque le gustó mucho a su mami. Y yo,
Sí. Y yo, su máquina. Eh, Pues es que en el tiempo que nos toca a nosotros vivir, el nombre le tiene que gustar a la mami. Sí, ¿verdad? Si no le gusta al papá, pues no importa, pero le tiene que gustar a la mamá. y yo me quedé de que, no, pues yo no dije nada. Obviamente no voy a evidenciar a la maestra de que nada más Claro. se la vaya. No, 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 no. Eso no se hace. Entre maestros nos debemos de apoyar. Ya en privado, sí le dije, maestra, escuché este comentario, la respuesta es no porque sepan yo, ¿verdad? Pero sí le pido, maestra, que en la otra actividad o en una próxima ocasión, pues se prepare más. Pero Trate sí, de dar una respuesta más general. más general, Los sí. niños preguntan de todo. Demasiado. A mí me han preguntado. A una maestra en la iglesia le preguntaron, ¿cuál es el color favorito de Jesús? Ay, todos. Yo hubiera dicho que el mío. Pero la maestra supo que contestar, ¿verdad? Dijo, pues yo creo que todos, porque él Ay, ¿sí creó. dijo todos? Sí, Ah, yo creo que ok. todos, porque él creó todos los colores. Órale, qué inteligente la maestra. Entonces, ajá, hay que saber como que la Biblia no dice, pues, dijo, es importante decir lo que sí dice la Biblia y lo que no, y lo que podría ser tal vez. Y que la Biblia no dice, pero yo creo que le gustan todos porque él creó todos. Sí. Y eso es real. A Eso mí, es una a mí, fíjate que a mí me preguntaron cosas bien. Siempre tuve niños muy extraños en preguntar. Porque una vez me preguntaron que si Dios hacía popó. Así. Ojo, son niños de preescolar. están aprendiendo. Se están A aprendiendo. dejar el pañal. Exactamente. Están aprendiendo, sí. Y de que, oiga, maestro, muy apenas le entendía. Y Dios hace popó. Y yo. Y es donde sentimos el Espíritu. Ahí sentimos una conexión de inmediata con el Espíritu Santo, ¿no? Sí. Y mi respuesta fue que no, porque nuestro cuerpo, Dios no tiene un cuerpo humano Él es como espíritu. nosotros. Él es totalmente espíritu. Y fue de que, ok. U otra era de que, oiga, maestro, y en la cena, en las bodas del Cordero, ¿qué vamos a cenar? Sí. ¿Y en qué momento les enseñaron a los niños del Apocalipsis? ¿En qué momento? Sí. Y yo les estaba enseñando Antiguo Testamento. Y ahí sí, la verdad, fue como o sea, sí me sorprendí demasiado. Sí. Y fue como es que inclusive para nosotros como adultos, el Apocalipsis no es como literalmente. Usa Dios Usa muchas analogías. figuras, sí. Ajá, analogías, figuras. Es para que nuestra mente se pueda comprender como el concepto. Sí, así es. Pero fue como ahí sí le dije, no va a haber como una cena como tal, te tengo que, para una corta edad, Es que un niño oye boda y hay cena. fiesta y música y Celebración. todo. Y ya le pude medio explicar. Y le podemos decir también, pues no sé, va a tocar esforzarnos y llegar ahí y averiguarlo. Sí, hay que ser muy sabios. Dije, no sé, te veo allá. Hubo otras preguntas. Mi hermana era de las niñas que preguntaban mucho y le preguntaba a mi mamá de que, mamá, si Dios vive en el cielo, ¿por qué no se cae? Y yo quiero invitar a los maestros de niños a que pongan aquí en los Las comentarios preguntas más chistosas, aleatorias. aleatorias, randoms que les han Sí. hecho los maestros de niños. Pero bueno, hay que prepararnos como maestros de niños, hay que Sí. saber qué contestar. Contestarles con la verdad, bíblicamente. Y si no sabes, está bien decir no sé, porque nosotros no sabemos todo. Ujú. No somos, no. Es bueno validar su interés, su curiosidad, decirle, oye, qué interesante, yo nunca me había puesto a pensar en eso que tú estás diciendo, pero déjame estudiar un poquito la Biblia, investigar, Y te lo traigo la próxima clase. y luego platicamos a ver de lo que Sí. encontré. Ajá. Es Otra de que importante, no, como pregúntale a dices. papi. Sí, y luego son los papás los que nos los mandan, así de, no sé, ve, pregúntale a la maestra Karen, a la Otra maestra cara. Isaías. Pobre. Sí. Sí. Pero eso es muy importante. El que nosotros nos metamos más al estudio para prepararnos más. Y bueno, en el ministerio infantil no es un ministerio que vas a recibir aplausos. ¿Has No, recibido y- aplausos? No, y tampoco los esperamos. No. Ni vas a recibir aplausos de inmediato, ni te van a... Muchas veces tu trabajo va a pasar desapercibido.
O Aunque piensan, te hayas desvelado, esforzado. o piensan muchos que trabajar con los niños es trabajar o es un ministerio pequeño No, y tampoco. no le toman la seriedad. Déjame decirte que el ministerio infantil es uno de los ministerios más completos. Trabajar con la niñez es un ministerio muy importante. Sí. ¿Por qué? Porque muchos de los niños son el vaso que Dios utiliza para traer a sus Así papás, es. a sus familiares a la iglesia. Y quiero comentar algo. Si las iglesias hoy en día, iglesias, misiones, reuniones, etcétera, si se enfocaran 100% en la niñez, ¿cuántas iglesias no estuvieran llenas el día de hoy? Entonces, tu trabajo con la niñez, a lo mejor no te van a reconocer, pero el de arriba sí. Dios sí te lo reconoce, Dios sí se preocupa por la niñez y Dios ha puesto en tu corazón el trabajar con la niñez, el preocuparte por la niñez y no esperes aplausos, porque lo está haciendo para Dios, no para el hombre. A lo mejor sí, creo que también la mejor paga en el ministerio infantil es un abrazo del niño, Sí, es un te te quiero, quiero, maestro. o un Gracias, regalito, sí. o gracias, adiós maestra, o de que no, yo me quiero ir con mi maestra O Karen. cuando los hayas jugando y yo voy a ser el maestro Isaías. Sí. Y yo voy a... Sí, no. Esa es la paga ya. Esa es la mejor paga. Sí. Ese es el mejor aplauso, por así decirlo, de Dios. Y fíjate que siento yo que es Dios quien te da un aplauso en los niños. Y se siente como como cuando estás en el desierto sintiendo la frustración y que ya no puedo y esto, llegas todo desganado y un niño, maestro, hice un dibujo de ti y eres tú dándole clase a los niños, un ejemplo, ¿no? Sí, Sientes como un vasito de agua fría en medio de ese desierto para seguirle caminando y dices, ay Señor, perdóname, está bien, voy a seguir. sí. Y me ha tocado que me ha sentido muy cansado, muy agotado, frustrado, porque no salen las cosas como uno se planea. Y me pasó últimamente. Y tengo un sobrino que le gusta mucho la palabra de Dios, Ajá. mucho, mucho. Y me dice, tío, soy mi alumno y pues soy su familia, y va a los viernes. Tío, digo, ¿qué pasó? Te hice un dibujo. Y yo, a ver, explícame el dibujo. Y me dice, mira, eres tú, es linaje real, es Dios, es no. Jesús, es el parque y alrededor Los Ángeles. No. Y yo, de que, ok, Señor, vamos a seguir. Entonces, esas son las palmaditas que Dios Sí. te da en la espaldita, como un ánimo, para arriba, para arriba, para arriba. Elías, por ejemplo, se sentía muy frustrado y llegó el momento en el que se quería morir ya. Ya quítame la vida, le decía el Señor. A veces nosotros como maestros de niños, ya quítame el ministerio. Quita el ministerio, pero Dios no, Dios no hace eso. Te manda a tus ángeles a que te conforten y órale. Sí. Come, bebe porque largo camino te resta. Claro, sí, entonces no. El ministerio infantil no es de aplausos. No recibas aplausos. Y si tú eres nuevo, no esperes aplausos en el ministerio infantil. Sí, va a haber personas que te van a apoyar. Sí, hay personas que te van a decir, ánimo Karen, Sí, lo ánimo estás haciendo amiga. bien, Aunque qué yo estoy en bonito Monterrey, trabajo. Ándele. ánimo, estoy aquí, Karen. O al revés, ¿no? De que Karen. Como si estuvieras en un ring de boxeo. Sí. Mira, vas otra vez. Siguiente Suéltame, round, Lisa, Señor. tú puedes. Ya no quiero ser tu mejor costal. Pero es parte del ministerio infantil. Sí. Y gózate, porque en esos momentos te vas a fortalecer demasiado. Sí. Los niños a lo mejor no entienden hoy, o no pueden, o sea, tú puedes darles una lección y a lo mejor no pueden en ese momento retenerlo, pero sí recuerdan y sí en su cabecita lo que Dios creó aquí, sí retienen esa información y lo vas a ver reflejado en los días siguientes. A lo mejor tú ya ni te vas a acordar, Y pero también los niños sí. retienen mucho la esencia de uno como maestro. Se dan cuenta cuando un maestro es dedicado, esforzado, y también cuando uno anda medio aflojadito y no le mete tanto. Yo tuve muchos maestros. Yo nací en la iglesia, tuve muchísimos maestros ¿En y los serio? recuerdo a muchos.
a muchos, y la esencia de cada uno. No, este maestro era así, no recuerdo sus clases, no voy a preguntar sus clases porque no recuerdo ninguna, pero reconozco la esencia de cada uno de ellos. Este maestro siempre llegaba, este maestro era muy dulce, esta maestra era muy linda, este maestro era un poco serio, pero siempre nos traía cosas divertidas Sí. en la clase, etcétera. Todo eso se queda, no solamente en la mente, sino también en el corazón. Claro, sí, sí. Dice la palabra de Dios, no nos cansemos pues de hacer el bien. Gálatas 6:9. No estás perdiendo el tiempo, recuerda. Estás formando líderes del mañana. Estás trabajando en la generación. Con la siguiente generación. Con la siguiente generación. La niñez, no es, yo estoy en contra de ese eslogan. Los niños son el futuro de la iglesia. No. Los niños son el presente de la iglesia. Son parte de la iglesia. Son parte de la iglesia. Hay que recordar que todos los que hemos creído en Jesús, ahora somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios y somos parte de la iglesia de Jesucristo. Y esto incluye a los niños. Sí, o sea, sí son, como dice Karen, son los líderes del mañana, porque pues no, no van a ser así, ¿no? Pero el papel que los niños tienen en la iglesia es muy importante. Dios puede utilizar a niños, Dios puede utilizar a quien se le antoja. Y los niños no están excluidos. Los niños forman parte del plan estratégico de Dios. Y pues bueno, hay que trabajar con la niñez. Entonces, si tú estás cansado, ¿alguna vez, Karen, te has sentido en rendirte en el ministerio infantil? Muchísimas. Antes de renunciar, escucha esto. No somos expertos o tenemos un gran currículum, pero lo que sí tenemos es a Cristo en nuestro corazón principalmente y tenemos las ganas de compartirte esos consejos. Número 1, Dios no te llamó por error. No. Dios no llama a los que están súper mega capacitados. Dios no llama a los expertos. Dios nos llama a los licenciados en esto y el otro. A lo mejor sí en su plan, ¿verdad? Pero Dios no llama a personas súper mega expertas, no. Dios llama a los que tienen un corazón dispuesto. Y si tú tienes un corazón dispuesto, va a decir Dios, ahí es. Así es. Aun cuando yo conozco mucha gente, un claro ejemplo, mi esposo, que siempre cuando yo lo conocí y éramos novios apenas íbamos a empezar a andar y me decía, yo admiro mucho tu trabajo con los niños, pero hasta ahí. Yo nunca trabajaría con los niños. Yo jamás me vestiría de payasito. Pues ya le tocó, hace 2 años le tocó vestirse de payasito, esto trabajado con los niños y le da clases a los niños. Le costó mucho bajar su nivel, él siempre, como siempre lo dijo, yo trabajo con jóvenes y con adultos. Y muchos se cierran a eso, pero vio la necesidad y Dios le hizo mirar la necesidad de atender a los niños. Ahí se metió y ahí bajo mi tutela, yo le iba a decir, lo iba cocheando de que estás hablando muy así, estás hablando muy elevado, parece que le estás dando clases a los seminaristas, o sea, son niños, no puedes usar esta palabra, ¿qué significa? Y así, no, Dios lo ha procesado, y también a los niños. Y ahorita los niños tienen como sus favoritos de acuerdo a su necesidad. Si yo quiero saber algo, voy y le pregunto al maestro Gabriel. Si yo quiero que alguien me resuelva, tengo un problema, la maestra Karen. Sí. Cuando a veces vamos a las actividades con otras iglesias, las seccionales, las regionales, y elijan un maestro de su iglesia. Yo sé que me van a decir a mí, la maestra Karen resuelve. Pero si necesitan alguien que les aclare una duda, el maestro Gabriel. Y él jamás se imaginó que iba a llegar a ese punto. Hubo una ocasión en la que él no se daba cuenta. Porque como decimos, hay cosas, los niños no van a decir, gracias maestro por prepararte, por invertir, no. En una ocasión, nosotros nunca faltamos a las clases, cuando somos muy constantes, salvo urgencias o algo. Entonces hubo una ocasión en la que Gabriel tenía un compromiso y estaba en el salón de arriba todo el rato, estaba dando una clase o algo así que se le había traspapelado.
y no pudo estar con los niños. Y ellos no preguntaron en ese momento, pero pensaron que no había ido. Y luego terminó su clase y se bajó y apareció y los niños, maestro Gabriel, maestro Gabriel. Y dice que casi le salen las lágrimas y dijo en ese momento, todavía estaba comenzando a trabajar con ellos, y dijo, de verdad que el ministerio a los niños es el más bonito de todos. Sí, sí, sí. Nadie se había alegrado tanto, o sea, los grandes, porque tiene alumnos grandes de la escuela dominical, adultos, pero dice, pues ninguno de ellos se alegra con, ay, maestro, maestro, nadie. Nadie. Así, ay, maestro. Sí. Ay, maestro. Igual maestro. Los grandes, de que, ¿para qué venía maestro? No, los niños sí, de Sí. que, sí. Sí, y claro, la frustración es parte, ¿no? Vives etapas caminar. muy bonitas, y la frustración también es parte de. Y recordamos, Dios no te llamó por error. Dios no se equivocó al mirarte, vio tu corazón, vio un corazón dispuesto, tú que eres maestro nuevo, tú que tienes mucho tiempo y quieres tirar la toalla. Dios vio tu corazón, Dios vio tu disposición. Dios a lo mejor probablemente escuchó que dijiste, Dios, úsame, pero no especificaste en qué. Sí, así es. ¿En qué? Y Dios todo lo escucha. Dios todo lo y escucha. luego te hace recordar, tú dijiste. Tú dijiste. Yo le decía a mi mamá, y creo que también te lo comentaba a ti, que la Biblia no dice, el trabajar con niños es muy bonito, pero la Biblia dice que Dios nos da diferentes ministerios, ¿no? El ministerio de pastores, etc. Los maestros, y creo yo que él es como un licenciado eres maestro en educación, en este caso, ¿no? Eres maestro con acentuación en niños. Así es. Y claro, los maestros, pues maestros de niños, maestros de adolescentes, maestros de jóvenes, maestros de adultos, maestros de universitarios, jóvenes adultos, jóvenes que no se casan, jóvenes que tienen 30 y no se han casado. La clase célibe. Y trabajar con los niños, o sea, maestros, niños, y luego con niños se deriva una gran rama de áreas, trabajar con niños de la iglesia, trabajar con niños evangelismo, trabajar con padres, trabajar con maestros, y luego consejería pastoral, y luego consejería infantil, pastorado infantil, evangelismo infantil. Luego también están los diferentes grupos, que está el maternal, que están maternal, las pollitas, los corderitos, preescolar, primarios. Y ahora está también el de preadolescentes. Preadolescentes. Es una rama en el cual todo eso, ahora que te estamos platicando, o sea, la gran dimensión. Y luego dentro del ministerio infantil hay áreas para trabajar, ya de que mopeds, títeres, botargas, payasos, escenografía, coreografía, pantomima, teatro. O sea, hay una gran rama. Entonces, Dios vio tu corazón, y trabajar con la niñez puede ser en cualquiera de estas áreas. Yo a lo mejor no soy bueno en un área, pero Karen sí. Yo no soy bueno ¿Para qué no soy bueno, Karen? A ver, dime tú. ¿Hay algo que este hombre no haga bien? No. Grabar videos. Los podcasts. Los podcasts que no se nos acaba la memoria. A lo mejor yo no soy bueno para escribir, o no sé, no soy bueno para algo, pero Karen sí, y nos apoyamos entre maestros. Así es. Sé que Gabo, que es nuevo en el ministerio infantil, yo voy cuando tengo dudas en la Biblia, voy con Cristo y luego voy con Gabo. Y Gabo de que, mira Isa, esto. Ok. Entonces, Dios nos llena. Una de las primeras recomendaciones para los maestros nuevos de niños es acércate con maestros que ya tienen experiencia, con maestros que puedes recibir consejo, o mándanos un mensaje a Karen o a mí de que, oye, yo soy nuevo en el ministerio infantil, ¿qué hago? 1, ayuna, 2, ora, 3, llora, 4, prepárate, 5, vuelve a llorar. Hace poquito llegó una predicadora a la iglesia, fue una actividad de escuela dominical. Y comentaba algo muy importante. Dice, cuando vienen mis ovejas, porque ella es pastora, cuando vienen mis líderes y me vienen a renunciar y me dicen, pastora, quiero dejar el cargo, y aquí están mis llaves, y aquí está esto, y todo lo que me entregaron, y está tirando la toalla, lo primero que les pregunto es, ¿cuántos capítulos leíste esta semana?
Y ellos contestan, ninguno. ¿Cuánto tiempo dedicaste a orar esta semana? Ninguno. Bueno, ve, agarra tus cositas. Te voy a dar esta semana para que leas, para que ores. Y luego vienes la siguiente semana y hablamos. Y dice que al cabo de la semana vuelve el líder o la líder y no le dice nada a la pastora. Ella los tiene que andar buscando. ¿Qué pasó? Que me había venido a decir que estaba renunciando, que ibas a tirar todo. No, pastora, ¿cómo cree? Discúlpeme, es que estaba cansado, estaba frustrado. Y algo muy importante que dice la escritura también es que tenemos que llevar nuestras cargas. El que está cansado, el que está cargado, Sí. dice, venga a mí y descanse. Necesitamos orar, necesitamos leer la Biblia, necesitamos que el Señor nos dé aliento, consuelo, alivie nuestras cargas y entonces seguir. Punto muy importante. Muy importante, claro. Sí. Rodéate de maestros y claro, apóyate en tu pastor. A lo mejor los pastores tienen, pues, sí, una agenda muy apretada, pero se dan también el tiempo. Habla con ellos, que te incluyan en sus oraciones, que sí lo hace, pero rodéate también de maestros. La docencia infantil en el ministerio, hay muchos. La camaradería entre maestros es buena. Es muy bonita. Nos animamos, nos desahogamos. Nos desahogamos, a veces nos agarramos del chongo, pero es buena porque vamos a un solo camino que es evangelizar y rescatar almas. Y algo muy importante, la frustración no es un símbolo de que estás haciendo las cosas mal, no es una señal de fracaso, no, sino de crecimiento. Entonces, la frustración es válida. Aprende de la frustración para que en una próxima ocasión tú mejores y no sé, si lo diste el 100% la última clase, bueno, en la próxima clase no da un 100, da un 101% más. Entonces, nosotros te animamos. Tal vez hoy no ves el fruto, pero Dios sí lo está cuidando. Entonces, amigo, hermano, maestro nuevo, maestro que ya tiene tiempo, ánimo. Bienvenidos los que se integran al ministerio infantil y los que ya están en el ministerio infantil. Ánimo, es parte de... Y un ejemplo, mi hermana, siempre hablo de mi hermana. Pero es que luego invito a mi hermana. Pero algo que me dio mucha risa fue que hace poquito hubo una lección de dinosaurios y ella hizo una escenografía y tenía en su mente muchas cosas y quería hacer el otro. Y luego el tiempo no. Lo hizo y hizo un cascarón de huevo de dinosaurio con un globo grandote y tú veías la cosa y dices, su máquina le invirtió la hermanita. Le puso una pintura para que le diera textura. ¿Qué tal? Y ya era momento de reventar el globito. Y que lo reviente. Y se hace para adentro. A todos nos ha pasado. Pero se fue desinflando de que... O sea, no fue rápido, fue como si vieras el Titanic hundirse, ¿no? De que lento. Lento. Y mi hermana, la cara, como dicen los yucatecos, su cara de ella, Su cara de ella. su cara suya de ella, era de que... Y yo por dentro no me estaba riendo, sino estaba como... Dijiste, esa es la cara de la Esa es frustración. la cara de la frustración. Por ahí pasamos todos. Sí. Y mi hermana, obviamente, humanamente, fue de que no, ya así, ya como caiga, ya... Y mi mamá de que, bueno, vamos a comprar otro globo. No, ¿para qué? Si ya no hay tiempo. Todo lo que la frustración vivió, todo lo que hablamos en este podcast, ella lo vivió en 20 minutos. ¿Y sí? Entonces estaba muy frustrada, o sea, muy triste, y a mí me dio sentimiento porque su cara fue de tristeza. Y tú, bro, I really feel that.
Yes. Y luego le digo, bienvenida al Ministerio Infantil. Esta es la novatada. Es de la novatada. Luego le dije, sí, tal cual, le dije, bienvenida al Ministerio Infantil. Karen, y va a haber muchas cosas más que vas a vivir en el Ministerio Infantil, pero vas a aprender de esto. Sí, entonces, y gracias a Dios que a todos los maestros de niños, Dios nos ha dado una habilidad hermosísima que se llama, Karen ya está durmiendo, hombre, está poniendo aquí un sticker. Me vino a botar de la hamaca para grabar. Hombre, hay algo que se llama, que Dios nos da a todos los maestros, creatividad. Y muchos piensan que no la tienen, pero sí. fíjense que podemos ver a nuestro alrededor que tenemos un Dios creativo. Ujú. Hizo especies de plantas y animales. ¿Y yo de qué? Y luego la Hizo corona de la creación. ¿Y qué dices? Hizo animales y yo. Es que comencé al revés. Sí, sí, Dios es creativo. Así es, muy Y- creativo. Y nosotros que estamos hechos a semejanza de Él, muchas veces decimos, es que yo no soy creativa, yo no soy creativa. Bueno, sientes que a veces, por ejemplo, yo a ti te considero alguien así de creativo. Y yo- Sí, y porque yo pues de soy- tamaño yo no soy- creo. Estamos al revés. Tú estás así de creativo y yo así. Y luego en tamaño al revés, pero cuando nos hace falta creatividad, lo importante es acercarnos a aquel que es la fuente de la creatividad. Exactamente. Nos ha dejado muy en claro cuánta creatividad tiene y hay que acercarnos a él. Sí, y Dios, gracias, Karen. También Karen es una persona súper creativa, sus cursos y todo lo que, o sea, la maestra Sandía, Dios nos ha dado esa habilidad a todos, ser creativos, solamente que la creatividad es como un músculo, tienes que ejercitarla. Haz bolitas, palitos, recortes, todo, ¿no? Dios se le dio la oportunidad a Karen de ser la creadora de las visuales de las escuelas de verano, de editorial de CAT. Y todos los visuales, si tienes algún comentario, algo de los visuales, ve contra ella. Sí, Karen creó todos estos y tiene una gran creatividad para hacerlo. Sé que le costó lágrimas desveladas, que era parte de... A lo mejor te sentiste frustrada en ese momento. Muchísimo. Muchísimo, y es válido, pero nunca, bueno, a lo mejor sí intentaste tirar la toalla o de que no. Desde el principio, cuando me extendieron la invitación, yo dije, voy a decir que no. Voy a decir que no porque yo a esto no le hago. Es un área que yo desconozco y yo creo que hay alguien que lo puede hacer mejor. Pero resulta que no había. Y ahí el Señor recordándome, tú me dijiste que ya no querías estar en donde toda la gente quiere estar, donde hacen fila y que dicen, yo siempre he querido estar ahí. Tú me dijiste que te llevara a lugares donde nadie más quiere, donde nadie más le hace. Y yo, ay, sí, es verdad. Y tuve que aceptar. Dije, pero vas a estar conmigo y me vas a ayudar y sí me ayudó. No como yo quería, esperaba que me diera todo, sino fue todo progresivo. Un proceso. Ajá. Sí. Y gracias a Dios se logró. Sí. Se Muy logró bonito. lo que Él nos permitió, pues eso vino de Él, porque mío no es. O sea, en mi cabeza, en mi idea no está y gracias a Él. Sí, algo hermosísimo y damos gracias a Dios por la vida de Karen. Es una persona muy creativa, es una persona muy capaz, no porque sea mi amiga, no porque esté aquí al lado mío, ¿Por qué lo invitaba? porque es la invitada. No, pero es una persona muy creativa, o sea, hay personas que son creativas. Y hay personas más creativas Sí, que otras. claro. O Definitivamente. sea, nosotros no Por somos... ejemplo, Gabriel es más creativo que yo. ¿En qué? En todo. Tiene muchas ideas, pero le falta tantita finura para hacerle las cosas. Sí, De repente él tiene muy más bueno. ideas que yo. Y él las idea y yo las llevo a cabo. Sí. Entonces también hacemos equipo Es como un equipo, maestros. claro. Y luego ya me hablan a mí de que Isa, de 1 de la mañana, Isa, no, ¿Cómo es hombre, esto? ¿cómo es? Yo, no, entre todos nos apoyamos. Creo que es algo muy que hay que destacar. Entre todos los maestros nos debemos de apoyar. No somos pandilleros. No. O sea, de que tú más, yo menos, no. Si tú tienes una idea que a mí me sirve, no me tengo que sentir mal o copión por tomar algo que vi por ahí. Todo, si a ustedes les sirve algo que nosotros hemos hecho o desarrollado, pues
tómelo, Sí. porque la hora es del Señor. Sí, y es muy bonito que uses tus recursos, o sea, para llegar, a lo mejor tú no llegas a Guatemala o a Chile, o no sé, o sea, a lo mejor yo no llego a Chiapas o a Campeche, invítenme. Pero sí nuestros materiales, sí nuestros cursos, sí nuestro material, Así es. y de que si te sirve, agárralo. Así es. Un amigo estos días de que, oye, me encanta, me gusta mucho tu material, me falta uno, pero no tengo dinero, tal cual se me dijo. ¿Por qué? Entre paréntesis, porque todo lo que hacemos en el material que realizo es un ingreso para el Club Linaje Real, cierro paréntesis. Y me dice, me falta un material, el amor, la amistad, y yo, El Museo de la Amistad ten. está bien hermoso. de que te lo regalo, ten. Y ya, pero estamos para apoyarnos. Así es. Pero pues obviamente dentro de él está la frustración, ¿no? Porque no tienes todo lo que tú quieres, pero Dios inclusive ahí está. Y bueno, para concluir este episodio piloto con mi madrina, Karen, un último consejo para los muchachos maestros. Bueno, muchas veces la frustración se deriva de un trabajo excesivo y no está mal trabajar. El Ministerio Infantil es un trabajo sin fin, a veces no hay descanso, pero no nos referimos a ese tipo de descanso, sino como en la historia de Jesús con sus amigos, Marta, María. Tenemos el ejemplo de Marta, que estaba frustrada. ¿Por qué? Porque sentía que era demasiado el trabajo que ella tenía que hacer y aparte sentía que nadie la ayudaba, ¿cierto? Sí, Ahí estaba María perdiendo el tiempo, desde la perspectiva de ella, y ya no la ayudaba. Estaba sola con el trabajo y además el trabajo era mucho. Yo sé que muchas veces te has sentido así, solo y con una carga, pero tremenda, pesada. sí. Y lo importante aquí, cuando Marta, va y se queja con el maestro, Marta esperaba que le dieran la razón. Sí, Y que te diga el Señor, sí, sabías, estás solo, sí, y estás muy cargado, Sí. muy cansado. ¿Y qué fue lo que le dijo a Marta? Le dijo, pues mira, María ha escogido la mejor parte, la cual es estar con Él. Siempre que nosotros sentimos una frustración que ya no podemos más y que es cuando sentimos que vamos a tirar la toalla, es cuando más debemos acercarnos al Maestro. Cuando ya la carga es muy grande, cuando ya siento que me están dejando solo, a lo mejor es porque me está faltando pasar tiempo con el Maestro de maestros, con el Maestro por excelencia, el que quita nuestras cargas, el que las hace livianas, el que nos da aliento al cansado. Y es lo que nos hace falta pasar nuestro tiempo como maestros en intimidad con el Señor Jesús. Siempre esta historia nos lo va a recordar. Y en cuanto al tema de la frustración, esa es la medicina. Así que mi consejo es, cuando te estés tomando ya la posición de Marta, porque Marta se puso en esa posición ella sola. Pudo Sí. haberse sentado junto a María tranquilamente y olvidarse del afán de los quehaceres que tenían que hacerse. Pero primero lo primero. Claro. Primero estar a los pies de Jesús y luego ahora sí, el trabajo intenso. El Señor les fortalezca. Sí, y pues mi recomendación es ánimo, está bien frustrarse, Así es. pero hasta ahí. Prográmate, acércate a personas con experiencia, ora mucho y bienvenido al Ministerio Infantil. Y los que no están, los que ya tienen un momento en el Ministerio Infantil, fortalezcanse más, agárrense de la mano de Dios y sigan compartiendo la palabra del Señor a los niños que necesitan de la palabra, que necesitan de un Salvador, que necesitan de Jesús. Ánimo. Esto fue Frustración en el Ministerio Infantil con Karen Martín. Muchas gracias, Karen. Maestros al tiro. Maestros al tiro. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale like, comenta, suscríbete a este canal. La campanita. La campanita. Y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo video. Dios te bendiga y despedimos diciendo shalom a la Adiós. cuenta de 3. Shalom, es mi frase. Vale. Dios te bendiga. Shalom.